Bienvenido una vez más a Leyendas de la Tierra Media. Mi nombre es Ghost, su narrador en estas épicas aventuras. Hoy vamos a hablar sobre el regreso de Viggo Mortensen y Sir Ian McKellen como Aragorn y Gandalf respectivamente. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir todo nuestro contenido exclusivo antes que nadie. Sin nada más que decir, vamos a continuar. Hace algunas semanas se le preguntó a Viggo Mortensen si regresaría a su papel como Aragorn, ya que se confirmó la producción de la película sobre la casa de Gollum. Su respuesta fue la siguiente: seguro. No sé exactamente cuál es la historia. No la he oído. Tal vez me entere eventualmente. Me gusta interpretar ese personaje. Aprendí mucho haciéndolo. Lo disfruté mucho. Así que Viggo está dispuesto a regresar como el montaraz que todo el mundo ama. De hecho, en esa misma entrevista se confirmó que Viggo pidió permiso a Peter Jackson para usar Andúril en su nueva película. Recuerda esto, pues es importante para después. A Sir Ian McKellen se le preguntó también sobre su participación en la nueva película, a lo que él respondió: no hay guión, no hay oferta, no hay plan. La haré si estoy vivo. Este podría ser mi último trabajo. Esto es fundamental porque Ian actualmente tiene 85 años y hace poco sufrió un accidente en escena, pero parece estar interesado en este papel, diciendo que incluso podría ser su último papel en vida. Solo puedo decir que, joder, es cine. Pues Ian McKellen ha expresado que Gandalf ha sido su papel favorito, el que le ha dado muchas oportunidades y cosas bonitas en la vida. Es el papel más recordado y querido por los fans, y que él lo tome como su retiro o trabajo final antes de partir sería bastante lógico y épico, sinceramente. Viggo Mortensen sufrió algunas críticas cuando anunció que podría ser nuevamente Aragorn. Estas críticas lo tildaban de viejo y preferían un recast. En nuestro canal hicimos una encuesta y el 90% votó a favor de que Viggo regrese, mientras que el 10% piensa que está viejo para hacer su papel. Y les voy a ser sincero, eso de que está demasiado viejo para actuar como Aragorn me parece una tontería. Hoy en día estamos en el auge de la inteligencia artificial. Digo, este canal se basa completamente en eso. Y los artistas de efectos especiales han hecho trabajos increíbles rejuveneciendo actores. Además, Peter Jackson es mitad dueño de Weta Workshop, y él está invirtiendo en estos nuevos proyectos de la Tierra Media. De hecho, todo apunta de que Warner reunirá el mayor número posible del elenco original, incluyendo a los Hobbits, Thranduil y Legolas. Será muy divertido y genial ver a los actores originales reunidos. Además, sabemos que ellos de vez en cuando se ven, y ahora que van a volver a interpretar sus papeles, será un golpe de nostalgia para ellos y para nosotros. Y hablando de los nuevos proyectos, desde hace un año se había filtrado de que Warner planeaba hacer una película de Gollum. Ya se los había explicado en un video anterior, te lo dejo aquí para que lo veas. Pero, ¿qué pasaría si les contara de que Warner ya tiene casteados a Viggo y a Ian para estos proyectos? Digo, si desde hace un año que ya se estaba planeando una película de Gollum, donde Aragorn y Gandalf casi son protagonistas, es obvio que ya debieron de haber tenido un acercamiento con estos actores. Incluso Viggo ya había hablado en esa entrevista de tener comunicación con Peter Jackson, así que no creo que Warner se arriesgue a anunciar un proyecto sin tener a los actores originales como un encabezado. Y esto tiene un efecto Marvel, si se podría decir así, pues Marvel planea con décadas de antelación sus películas, y muchos actores no pueden revelar información importante por contrato. Es por ello que pienso que Viggo e Ian ya están casteados, pero no pueden revelar información por contrato debido a las cláusulas de confidencialidad. A mí me encantaría ver de nuevo a Viggo e Ian, y será así. Yo pienso que será así. Pero dime, ¿a ti te gustaría volver a verlos interpretar sus papeles? Déjamelo en los comentarios. Sin nada más que decir, mi nombre es Ghost y nos vemos hasta la siguiente aventura. Hasta luego, viajero.